¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy vamos a hablar en resumen latinoamericano de Guatemala, un país que generalmente no figura en los grandes medios y que ha sufrido y sufre permanentemente un proceso de gran acoso y ataque por parte del imperio, por parte de las transnacionales. Y nos vamos a referir a Guatemala a partir de una entrevista que realizamos con una gran luchadora de ese pueblo. Nos referimos a Lolita Chávez Ixcaquic, que es una educadora maya quiché, una lideresa del pueblo indígena quiché y de todo el campesinado que lucha contra las transnacionales en defensa de la tierra, contra la megaminería, contra la deforestación, contra todo lo que estas transnacionales hacen en Guatemala y en muchísimos países del continente. Lolita siempre ha sido una referente en esa lucha y queremos mostrársela tal cual es, y por eso esta entrevista que hicimos aquí en Buenos Aires, donde llegó a conectarse con las mujeres, con las feministas, con las luchadoras argentinas, estuvo recorriendo el país, estuvo en la Patagonia también, entrevistándose con compañeras, adquiriendo y contando experiencias mutuas unas con otras, y esto es lo que nos dijo para Resumen Latinoamericano. Bueno, Lolita, te queremos preguntar, como lideresa del pueblo de Quiché, vos impulsaste una consulta popular para oponerte y para rechazar los proyectos hidroeléctricos y la megaminería. Contanos cómo fue eso, porque sabemos que hubo un rotundo triunfo en ese sentido, pero ¿cómo fue y por qué esa necesidad de hacer una consulta? Bueno, realmente estamos ante invasiones de empresas transnacionales, empresas multinacionales que están con toda esa fuerza perversa, violenta de entrar a nuestros territorios. Y Guatemala es un país entreguista, un país también que está dirigido por la oligarquía, por las potencias mundiales, controlado totalmente por potencias mundiales, y dieron licencias mineras, hidroeléctricas sin nuestro consentimiento. Los pueblos no teníamos información, las organizaciones no se tenía información, y además hablar de minería en mi pueblo y hablar de hidroeléctricas es hablar de algo que no tenemos como muy clara cómo es el sistema invasor, porque es un sistema invasor, de cómo se maneja administrativamente, ni políticamente, ni nada. Cuando supimos que ya están las licencias mineras incluso en territorios ya cercanos como San Marcos, que está Zipacapa, y San Miguel Iztahuacán, pero también San Juan Zacatepeques, que son territorios cerca y son territorios donde están también cohabitando los pueblos originarios, nos dimos cuenta y también nos comunicamos, porque allá los pueblos nos comunicamos siempre, estamos en movimiento siempre. Y nos informaron qué es lo que genera divisiones en las comunidades, enfermedades a nuestros organismos, a los seres, no solo a la humanidad, sino también a las plantas, a los animales, y despojo y saqueo. Y eso puede significar desarrollo para el mundo, pero para los pueblos muerte y destrucción. Teniendo claridad, entonces dijimos, no, aquí vamos a decidir. Y aquí vivimos en este territorio y nos organizamos como siempre nos hemos organizado, somos pueblos organizados, y vamos a decidir con la consulta. Entonces empezamos, no fue fácil, ante un gobierno racista, un gobierno que no nos reconoce como existencia de los pueblos. Nosotras empezamos a retomar nuestra voz y conciencia, y entonces dijimos 2 años tardamos en preparar la consulta. O sea, ahora se habla de la consulta de Santa Cruz del Quiché como algo que, sí, fue una consulta comunitaria de buena fe, qué emoción, y más de 27,000 gentes participamos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, pero fue un proceso organizativo.
y sí logramos vencer al enemigo, logramos que no entren las empresas, logramos parar empresas, están enrabiadas, están muy bravas, pero es una liberación, es una lucha por la vida. Y saludamos. ¿Eran empresas transnacionales? ¿De qué países? Mira, cuando ya supimos de dónde vienen las empresas, están oficialmente como que sus papeles se los da principalmente Canadá. Canadá es un país que ahora sabemos que es un paraíso fiscal, en donde es fácil inscribir una empresa transnacional con muchos dineros. Pero vienen de muchos lados, vienen también, o sea, hay dineros de pensionados o dineros que guardan los países del mundo, podríamos decir. Hay dineros de Estados Unidos, hay de Europa, hay de muchos países, pero principalmente las que están amenazando los territorios en Guatemala están en esos países de las potencias mundiales. Y Canadá es eso, es la representación perversa de que pueden inscribirse con dineros de muchos lados. O sea, seguir el camino a los dineros es bien difícil. Con el actual gobierno de Jimmy Morales, ¿esto vuelve a resurgir, esta idea de la megaminería y la explotación extractivista? Sí, mira. Ellos se convierten, y por eso decimos, no vamos a dialogar con Jimmy Morales, porque Jimmy Morales, ¿quién es para los pueblos ahora? O sea, es como Otto Pérez Molina, y como fue también Álvaro Colón, Berchet, todos estos presidentes que han pasado. No nos resuelven los problemas. Decimos, aquí no queremos, aquí ya tomamos la decisión y fuera empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se vuelven empleados y se vuelve... o sea, se arrodillan ante las empresas transnacionales. Estar arrodillada ante y agachar la cabeza y recibir decisiones y mandatos, órdenes de las empresas, ya te cambia la institucionalidad de un Estado. Ya eso, el Estado se convierte en un operativo de las empresas. Eso es Jimmy Morales. O sea, Jimmy Morales no es el presidente, la autoridad del Estado de Guatemala, para nada. Es un trabajador de las empresas transnacionales. Y lo decimos con claridad porque tenemos bases, tenemos acciones, yo puedo retomar declaraciones de Jimmy Morales, declaraciones de sus ministros, puedo retomar las licencias que están aperturando a pesar de que el sistema de justicia está avalando decisiones de los pueblos. Está pasando en Guatemala una situación muy, muy profunda porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia da también mandatos y decisiones, amparos a favor de los pueblos. Hemos tenido amparos, pero no los respetan. Y es así en todo el mundo. O sea, hacen como que sí hay leyes para el pueblo, pero son como diríamos allá en Quiché, como dulces, como las paletas que nos dan así como para chupar y decir, sí, eso es, pero ese Estado está entregado totalmente a las empresas transnacionales y a las oligarquías mundiales que se juntan con las oligarquías nacionales. La cancelación de la licencia Cambalán, porque fue otorgada ilegalmente a la empresa Hidro Santa Cruz, así como también su retiro inmediato del municipio de Varillas, para originar conflicto en el lugar desde que se estableció. Lolita, este liderazgo tuyo y esta lucha tuya, supongo que te trae problemas, amenazas. Contanos un poco eso. ¿Cómo has vivido las persecuciones que sufren ustedes por levantarse contra este sistema? Sí, mira, esto me trae a mí persecución y amenaza, pero no es a mí solo. O sea, las persecuciones y amenazas, por eso hoy
en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que Naciones Unidas hizo la declaración. En fin, estamos a todas, nosotras decimos a todas aquellas hermanas y hermanos que derramaron la sangre por los pueblos, les decimos hoy, estamos aquí, vivos y vivas, y tenemos la fuerza de los pueblos, porque nos han querido exterminar. Y eso es lo que está pasando con mi vida. ¿Qué significa? Que como en mi pueblo quiché, te puedes imaginar, yo vengo del pueblo quiché, donde hubo tierra arrasada, masacre, genocidio, desapariciones forzadas, todo ese operativo para exterminarnos, y le decimos con toda autoridad y con toda claridad y con toda sanación interna, porque tuvimos que pasar sanación, decirle, mirar a las empresas, a las oligarquías, y mirarlas así a los ojos y con toda sinceridad decirles: aquí decidimos los pueblos, porque estamos vivos y vivas gracias a las luchas de nuestros hermanos y hermanas. Eso los mueve, eso no lo entienden, y eso dicen: estos indios, estas indias patarrajadas, caitudas, de mierda, en fin, empiezan a cuestionar por qué no seguimos, no agachamos la cabeza. Pero ya hemos decidido. Entonces es una decisión de pueblo, comunidad y personal, no agachar la cabeza. Eso entonces significa que cobardemente e impunemente empiezan a amenazar, amenazas de muerte, empiezan a estigmatizarme, empiezan también a interponer demandas en nuestra contra. Lo digo cobardemente porque esto se arregla en otros espacios, políticamente, económicamente, estratégicamente, no con esos subsistemas perversos de represión, y con los militares. O sea, ¿saben qué significa un militar? Ver a un capitán en mi territorio, y eso es lo que denunciamos, que el capitán, por ejemplo, el capitán Estuardo Galdames es ahora diputado del Congreso, pero él estuvo con Otto Pérez Molina en mi territorio, y lo que exigimos es que él rinda cuentas con todas las masacres y las muertes que ha hecho en mi territorio. O sea, estamos vivas y vivos para eso. Entonces no les gusta. Y mira, a mí hasta brujas me han dicho, y me encanta, porque pues somos brujas, y somos brujas que no estoy sola, somos brujas en el universo, la red de la vida, que nos conectamos, y que les dé más miedo, porque hay muchas, no solo yo, somos muchas brujas. Eso está generando mucha fuerza, pero también está generando que la intencionalidad continúe. O sea, matarme sería el propósito más fuerte para ellos y esta gente. Sicarios, hay sicarios también ahí, hay o sea, es un narcoestado que dice que están con Estados Unidos y todo ahí, haciéndose como los interesados en hacer las luchas contra el narcotráfico mundial. Mentira, porque lo que se está viviendo es que ellos que persiguen al narcotráfico son narcos. O sea, no puedo decir que yo misma me persiga a mí misma. Es estúpido pensar en eso. Entonces, como les decimos en la cara eso, les duele. Por eso es que tenemos que seguir estratégicamente caminando. O sea, no podemos entregarnos y decir, sí, que nos maten, no. Organizadamente, políticamente, estratégicamente, en la red, y unirnos con otros pueblos. Unir, porque yo sé que no está pasando solo en Guatemala, está pasando en muchos mundos, está pasando en México, está pasando en mismo Argentina. Me están contando acá de cómo las potencias mundiales también tienen ahí los intereses perversos, siguen, y ya lo han hecho en otros tiempos, que no se nos olvide. Nosotros siempre decimos que ahora el imperialismo está usando varios métodos. Uno de ellos es también la presencia del paramilitarismo al servicio de las transnacionales, para precisamente amenazar, amedrentar a los dirigentes populares y a las dirigentes populares que están luchando contra el extractivismo. El caso de Berta Cáceres recientemente en Honduras marca un poco esa línea, ¿verdad?
asesinada por sicarios vinculados a las empresas que los indígenas y los campesinos combaten. Me interesa saber si aparte de la represión legal, la del ejército, también hay paramilitarismo en Guatemala. Siempre lo hubo, pero digo, si ahora vos tenés una denuncia para hacer de eso. Sí, sí. Es una denuncia que hemos dado las mujeres en los pueblos originarios y las mujeres mayas, lo hemos dado a conocer muchas veces. Lo que pasa es que nuestras voces han sido silenciadas como nuestro ser. Y en Guatemala pasa que todos los paramilitares también están presentes y han estado presentes. Y ahorita estamos también diciendo que hay que sacar a luz qué significa para los pueblos los caibiles. Y eso, la conceptualidad de la expresión sangrienta, sanguínea de estas personas y dónde están, mapearlos, porque eso es importante para vincular toda esta relación de los paramilitares. Es increíble cómo ahora se habla, porque se habla mucho de que hay delincuencia. Y a mí, la intención siempre se ha dicho, que cuando me asesinen van a decir, y ya se sabe la intención, por eso yo lo denuncio al mundo, para que el mundo tampoco se trague esa píldora, porque es lo que pasa de que no se genera conciencia, y los mundos escuchan los medios como los monopolios de comunicación. Entonces, así fue así. Uno, quieren decir que me van o sea, que si me asesinan es como de la violencia común. O sea, por ejemplo, cuando roban, sí. Cuando las maras y todo lo demás. O es crimen pasional. Lo hicieron con Berta. Así, entonces, y así se está. Y como los conocemos, porque también tenemos gente adentro, ahí con ellos, y nos dicen qué información y cómo se mueven las informaciones. Entonces, sí denunciar al mundo que si a mí algo me pasa, como lo he dicho en varios espacios, es responsabilidad no solo de los militares, no solo del crimen organizado, no solo de estos grupos paramilitares, es responsabilidad del Estado de Guatemala. Y es responsabilidad de los bancos que están financiando a las empresas, y responsabilidad de las empresas transnacionales, y responsabilidad de las oligarquías mundiales. A ellos es a quienes denuncian. La invasión, el despojo, el saqueo de nuestros bienes naturales ha representado históricamente violaciones a nuestros derechos colectivos en forma sistemática. Es imposible entonces vivir en tales condiciones. No podemos convivir con masacres, no podemos convivir con torturas, violencias sexuales, asesinatos crueles y otros crímenes como los últimos que se han dado, igualmente condenables como formas para infundir terror de forma sistemática. Vos en tu lucha también reivindicás y levantás la bandera del feminismo comunitario. Contanos qué significa esto, ¿por qué feminismo comunitario? Nos interesa saber un poco eso. Qué lindo, mira, es realmente el tejido, que así como mi tejido que tengo acá, son tejidos ancestrales de también hermanas que estamos tejiendo toda la vida. Y los feminismos en Guatemala y en el mundo, me imagino, en los pueblos originarios siempre se han tejido, siempre. Lo que pasa es que muchas veces no los mencionamos. Y mencionarlo y sentir identidad también, porque tenemos múltiples identidades. No solo somos maya, quiché, no somos mujer, no, muchas identidades. Pero una identidad es el feminismo comunitario. ¿Y cómo surge el feminismo comunitario en nuestras vidas? Surge con caminos que hemos recorrido. O sea, son cuentas cortas que se unen con cuentas largas. También de caminos milenarios que hemos llevado las mujeres, y también caminos que han llegado de Occidente. Conocimos al feminismo también, que se plantea a través de otras hermanas y otros, por eso saludamos los feminismos del mundo.
Y nosotras fuimos como entretejiendo de luchar por la vida en los pueblos y la justicia y en contra de las violaciones, de las múltiples opresiones que vivimos. Entonces nos encontramos en ese camino de los análisis de los patriarcados. El patriarcado occidental, que es bien jodido, que marca nuestras vidas, marca nuestros cuerpos, deja muchas secuelas en nuestros seres, pero también no solo estamos hablando del patriarcado occidental, que ha llegado más de 500 años. Desafiamos también orígenes de otros patriarcados, porque este patriarcado tiene muchos años, pero como llegó a nuestros cuerpos, hablemos de 500 años, un poquito más. Hay otros patriarcados. Y desafiar y hablar y cuestionar patriarcados que han tenido como un camino de miles de años es más profundo. Y es más también delicado, porque no creas que un pueblo en donde estamos reivindicando, reconstituyendo nuestro ser mayab, en donde se habla del calendario maya, la cosmovisión, la red de la vida, la relación con el cosmos, habla que nosotras planteamos, también hay que analizar lo difícil que ha sido las vidas de nuestras ancestras, mujeres, y nosotras ahorita, y las generaciones que vienen, con esas expresiones de que a veces se vuelven como muy sagradas y que no se pueden cuestionar, pero que nos están jodiendo y nos están violentando. Entonces tenemos ese derecho y no nos tiene que dar, los estados no nos van a dar ese derecho. Las filosofías mundiales o lo que se quiera plantear no nos va a dar ese derecho. Nosotras mismas, con derecho de autoría, porque hemos pasado en nuestros cuerpos esas vivencias, violencias, desde esos patriarcados que hemos dicho que como hay un entronque patriarcal, lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos palpado en los tiempos, en las historias, en los territorios. Entonces tenemos esa claridad, esa transparencia de hablarlo y no tener miedo, no tener ese miedo. Trascendemos miedos. No es que ya no tengamos miedo, sino que manejamos los miedos, trabajamos nuestros miedos interiores, cuidamos nuestros seres, cuidamos nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, que ese es también que ha sido violentado históricamente. Cuidando el maíz, cuidando la siembra, cuidando los árboles, cuidando las aves, porque los abuelos y abuelas nos han dicho que ellos cuidaron. Algo más que cuidan es la tierra. Sí. Eso es fundamental para los pueblos originarios. ¿Cómo crees que se pueda seguir aportando desde ustedes a esta defensa de la tierra frente a un proyecto depredador permanente que se está planteando en este mundo totalmente patriarcal, como vos decís, y que se lleva por delante todo, no solamente la tierra, se lleva a los que defienden a la tierra también? Entonces, ¿cómo imaginás una mejor defensa de la tierra? Mira, una mejor defensa es conceptualizar y tener como la luz de los caminos. La tierra no solo es la tierra como la tierra en sí, la madre tierra o un espacio físico, es territorio, es territorialidad, y territorialidad te da otras miradas o te abre otros caminos. Historia, cuerpos de las abuelas y los abuelos, biodiversidad, relaciones también de poder, porque no te puedes decir, ay, ahí es armónico en mi pueblo. Yo siempre digo, les invito a que lleguen porque hay machismo profundo, pero se vive ahí. Entonces la colectividad, la relación con la biodiversidad y la red de la vida hace que entonces tengas otra inspiración que no es relacionada con el capital. El capital
es nuestro principal enemigo depredador de los seres que se desvinculan de la madre tierra. Porque mucha gente ahora hay otros códigos que están cambiando muy rápido los códigos de vida, y la gente está como muy ensimismada, pero también las opresiones están cayendo a una situación tan perversa que a la gente les interesa mucho el capital, y como diríamos, es razonable, es lógico, porque si los seres que ya no se relacionan con la madre tierra, con la biodiversidad, con generar alimento, con generar vida, energías y todo, obviamente si las empresas se lo están dando, van a endiosar, como es, de ahí sí cuestionamos hasta Dios, la existencia de Dios. Yo, liberada de Dios, estoy feliz. Entonces se cuestiona porque entonces ellos se relacionan mucho con estos poderes que los desvinculan de la madre tierra. Entonces, recuperar el ser vinculado con las energías, la madre tierra, el cosmos, le quitamos de ese poder al capital. Eso yo sé que es un desafío muy profundo, no es fácil, son caminos largos, pero que hay esperanza porque hay vida. Me hablabas de Dios recientemente, que te sentías feliz, liberada de Dios. ¿Qué papel juegan las iglesias en el mundo indígena guatemalteco? Todas las iglesias, las católicas, las evangelistas, porque en general sabemos que son también una herramienta de cooptación. Sí, mira, eso es muy interesante, como ahí haciendo esta comparación. Los estados hablan de que los pueblos somos violentos, que usamos armas, que no sé qué, se inventa cualquier cosa que ni existe. ¿Qué pasa? Los estados neoliberales, capitalistas, ese mundo occidental o de donde sea, viene y usa armas. Y una de las armas son las iglesias, porque las iglesias oprimen y meten en los seres verdades absolutas, que tienes que creer en dogmas que son, a mí me costó entender verdades absolutas que decían, es que eso es así y es así, pero ¿por qué es así? O sea, así que en nuestros mundos y en la cosmovisión maya es así porque yo siento la energía. O sea, si tú me dices, siente tu energía, sí, se siente, pero yo no puedo aceptar algo por fe y aceptarlo como verdad absoluta, incuestionable. Eso es lo que hace que controlen los seres y se les diga, por fe vamos a ir al reino de los cielos. Pero el reino de los ricachones, millonarios, genocidas, lo tienen aquí mientras nos están reprimiendo, accionando violentamente contra nuestros cuerpos. Es lo que estamos viendo. No hay tal el cielo, no hay como el paraíso, donde es mentira decirle al mundo que es mentira y que pueden tener otras verdades y que es esperanzador profundamente, porque yo estoy viva no por Dios, no porque crea en Él, estoy viva incluso porque no creí en Él. Si hubiera creído en Él a través del mismo Dios, quizá estuviera muerta. Guatemala sufrió un genocidio tremendo, como El Salvador y como otros países de Centroamérica, y yo creo que todavía hay una deuda no pagada, ¿verdad?, por el Estado ni por los militares con el tema de los derechos humanos. ¿Cómo ves esa posibilidad de que alguna vez realmente se pague esa deuda y que los opresores, o por lo menos, si ya no viven, que quede claro que han cometido esos actos contra los seres humanos, ¿no? Actos tremendos? Sí, de lesa humanidad y de justicia, de genocidio. Sí. O sea, los pueblos hablamos de justicia ancestral, justicias cósmicas, justicias de pueblos y no de justicias de Estado.
ese estado tiene un aparato que le llaman el sistema de justicia, que es el sistema jurídico, el sistema justicia, el sistema legislativo, el sistema, en fin, los 3 poderes, diríamos. No hay tal situación para los pueblos. Nunca ha habido justicia de esos aparatos. Entonces, ¿qué pasa? La justicia que estamos invocando en los mundos son de que estos estados rindan cuentas a los pueblos originarios, a las mujeres del mundo, los asesinatos, las desapariciones, todo lo que han hecho por los aparatos de represión que ha sido apantallado, y no es solo, te digo, los pueblos no estamos, esta deuda no es solo del Estado de Guatemala. Me encanta esa palabra. Yo digo yanquis, pero aquí escuché yanquis de mierda. Y mira, es una liberación decir yanquis de mierda, porque ellos también hay deuda a los pueblos originarios. Y no solo de Guatemala, de muchos territorios. Entonces estamos viendo cómo fortalecemos también como inspiración de que tenemos derecho a defender la vida, y siempre hemos tenido derechos, pero Naciones Unidas también tiene una deuda de ampliar la concepción, porque no es solo derechos humanos, son derechos colectivos de los pueblos, derechos colectivos de la cosmoexistencia que exigimos los pueblos originarios. No es solo derechos humanos, se quedan cortos con eso. Lolita, por último, ¿cuándo te nació la conciencia? ¿Cuándo sentiste que tenías que luchar y que además tenías capacidad para liderar? Que no es poca cosa en el continente de hoy eso. Mira, a mí me nació la rebeldía tal vez antes que la conciencia. Siento, pero es una inspiración que ahorita estoy sintiendo también, y te lo estoy contando ahí con toda sinceridad. De chiquita yo era rebelde hasta con la iglesia. Yo siempre me acuerdo que cuando me iba a sentar, porque antes yo era católica, o sea, no creas que yo siempre tuve toda esta inspiración, fue a través de los hechos y de las experiencias que mi propia vida, mi cuerpo, mi comunidad, mi familia he tenido. Entonces, cuando yo me hincaba y yo decía, lo tenía que repetir porque era dogma y que era una verdad absoluta, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me cuestionaba por qué tenía que decir que no era digna de chiquita, y me cuestionaba por qué decir pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, ¿a quién le estaba hablando? No encontraba el vínculo, ¿viste? De chiquita una dice, así este es cuaderno, así una lo ve, y entonces se relaciona. Y entonces empecé a decir esas casacas, diríamos allá, son casacas que eran. Ahí empecé a rebelde conmigo misma, rebelde desde cuestionar por qué, desde nombres, desde la existencia. Después, entonces fui uniéndome con grupos de mujeres. Antes le llamábamos grupos de mujeres, no es que movimientos mujeres, asambleas de mujeres o feminismo comunitario, eso te ha ido tejiendo. Entonces ahí empecé a decir, pero rebelde, pero también aceptaba. Yo aceptaba violencias en mi cuerpo, me decían india, chuca, de todas, expresiones denigrantes, y como era gente, no gente, pero yo me la creía, decía, así fue, de plano así tengo que vivir, aunque como que era como esos encuentros que tenía en mi ser, que era rebelde por un lado, pero aceptaba violencias y así. Hasta que empecé a participar en grupos de mujeres. Ahí empezó a generar procesos de formación. Yo saludo los procesos de formación populares. Saludo la educación popular. Saludo también el análisis de las opresiones que llevamos adentro. Porque eso fue la formación. Decía, ¿qué derechos? Sí, derecho a la vida. Y derecho a poder decidir. Ese derecho me encantaba. ¿Cómo así de poder decidir? Sí, puedes decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, ahora que hay tanta polémica de las decisiones que uno toma en su cuerpo. Y entonces ahí empecé a formarme.
La formación me generó mucha conciencia, combinada con ver mi entorno. O sea, yo no estaba sola y empecé a sentir acuerpamiento de otras hermanas. Yo saludo mucho estar juntas entre los movimientos. Y después con mi pueblo y con mi comunidad. Entonces, ver contextos más locales y globales. Conocer y hacer análisis, eso me ayudó. Pero también me ayudó mucho las compas del movimiento revolucionario. Yo mamé el movimiento revolucionario. Yo tengo, o sea, la conciencia quizá en mi mente no llega, pero está en mis células. O sea, la conciencia viva de que somos un pueblo milenario, que somos guerreros y guerreras, eso siempre lo llevé en mis venas. Y no puedo decir tal fecha, en tal día, en tal momento, porque eso fue generándose en mi familia también y en mi pueblo, un pueblo revolucionario con bastante fuerza, con bastante generación de estrategias, de decir aquí en nuestro territorio hay que cuidarlo, hay que sacar al opresor desde antes, mucho tiempo. Eso me ha dado mucha vida. Y decirle al mundo que a pesar de que quisieron asesinarnos, pues aquí estamos. Y somos miles de gente luchando por la vida. Entonces la conciencia se va generando y no es una conciencia como que llega ahorita en este momento y en este espacio, sino conciencias de conciencias, porque vamos teniendo conciencias en luchar por la vida, por nuestros derechos de mujer, por la biodiversidad. Cada vez generar más conciencia. Conocer, por ejemplo, ahorita estoy generando conciencia en decir, ¿qué es el fracking? Porque aquí se habla del fracking. Eso ya es otro tipo de conciencia. Sí trabajan también de violentos y asesinos de la madre tierra y que meten esas situaciones en los huesos de la madre tierra. Eso es conciencia y es formación. Formación, comunicación, organización, todo eso es conciencia. Gracias, Lolita. Un gustazo, ¿eh? Ay, también, muchísimo gusto. Un gustazo, la verdad que...